Hola, feliz tarde, qué gusto poderlo saludar en una nueva edición de Bien Dateado. Después de la hora del almuerzo nos encontramos con esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Bienvenidos a 60 minutos de la mejor información de servicio que le entregamos a través de la pantalla de Canal Institucional en Bien Dateado en Vivo. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros en nuestra señal abierta y quienes además lo hacen en las diferentes partes del mundo en www.canalinstitucional.tv. Como siempre, con un tema de su interés que empezamos a desarrollar desde este momento. Emplearse luego del golpe propinado por la pandemia de COVID-19 es un escenario complejo, más aún cuando los índices económicos en el mundo reflejan una situación compleja. En la práctica, muchas personas persisten en la búsqueda de una plaza de trabajo que les permita de manera primaria solventar sus gastos domésticos y mejorar sus habilidades y proyección profesional. Precisamente, mientras las personas siguen persiguiendo un trabajo, los delincuentes aprovechan en ocasiones esta vulnerabilidad y ansiedad que implica emplearse para plantar estafas y engaños a las personas en medio de esta búsqueda. Pues hoy en Bien Dateado vamos a advertirlos, vamos a aconsejarlos, a orientarlos para que no sea víctima de las estafas de empleo que hoy juegan con el tiempo, los bienes, los activos, las ilusiones de muchas personas. Participa de nuestro tema de hoy en Bien Dateado, se lo recordamos, engaños y estafas laborales. Aquí queremos conocer sus casos, prevenirlos y además a todas las personas que han sido víctimas de estos engaños, aconsejarlas y sobre todo para que no caigan en las garras de los delincuentes. Por supuesto, estaremos abriendo desde ya nuestros canales de comunicación y de participación donde usted nos deja sus preguntas, sus inquietudes. Escoja el de su preferencia. Está por un lado nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde recepcionamos en tiempo real sus preguntas y casos por medio de audios, de notas de voz. Pero si prefiere también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra de forma sencilla, aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Recuerde que aquí los leemos y tenemos también a su servicio una línea nacional donde nos pueden marcar en directo y es el 220-0707, 220-0707, marcando el indicativo 601 desde cualquier lugar de Colombia. Así que ya estamos listos para leerlos y escucharlos. Pues justamente a diario cientos de personas son engañadas y estafadas por avivatos que sacan provecho de la necesidad de quienes buscan un empleo. Una práctica que según expertos ha aumentado con el uso de las redes sociales. Hoy les presentamos la historia de 3 ciudadanos que en algún momento estuvieron desempleados y en medio de esa búsqueda, lamentablemente, encontraron una oportunidad fallida. Mi mayor interés era pertenecer a esa empresa como abogado defensor de médicos. Y bueno, la expectativa salarial era muy importante. La estabilidad laboral que me prometieron era fantástica. Y además era el campo preciso que estaba buscando de conformidad con mi formación académica. Lo cierto fue que fui a las entrevistas, no fueron 2 ni 3, fueron 5 entrevistas. Eso significó de mi parte un mayor esfuerzo de tiempo porque dejé de atender otros asuntos que debía atender de carácter profesional porque mi anhelo era siempre pertenecer a este tipo de compañía. Yo incluso llamaba y me decían que estaban muy interesados en mi perfil, que en todo caso la llamada iba a ser muy pronto, que iba a recibir ese llamado a la empresa, pero nunca lo recibí. Al poco tiempo recibí una llamada muy importante donde me dijeron que tenía que consignar 100.000 pesos por concepto de documentos para la validación de ellos y 250.000 pesos para todo lo que tiene que ver con temas médicos. Los consigné, envié ese recibo al correo electrónico que me dijeron y lo cierto es que jamás volvieron a llamar. Hoy en día quise visitar esa instalación y esa instalación ya no existe. Te hablo de mi experiencia desde el campo o desde el punto de vista profesional, pero ni qué hablar de las personas que no son profesionales y que la burla podría pensar es mucho más profunda, donde nos hacen vender perfumes, donde nos hacen comprar
ciertos productos de belleza, donde nos hacen afiliarnos a determinadas entidades, supuestamente como prerequisito para poder obtener este cargo. Y la necesidad no nos deja otro camino de hacerlo, pensando en que vamos a tener un ingreso que nos permita darle esa seguridad y esa tranquilidad a nuestra familia. Hace un tiempo yo comencé a buscar empleo debido a que me encuentro en quinto año de Derecho y ya necesitaba esos recursos para continuar pues estudiando y con mis otros gastos personales. Ya mi familia no me podía continuar colaborando. Por lo tanto, yo comencé a buscar ofertas laborales tanto en el periódico, en internet, y resulta que encontré uno muy convincente, muy agradable, que se ajustaba a todas mis comodidades, y decidí asistir a una dirección en la que me llamaban. Acudí, me mencionaron, me nombraron muchas expectativas, un sueldo inmenso, que lo que yo iba a recibir era, Dios mío, el cielo. Me mencionaron una serie de requisitos, series de exámenes que necesitaba consignar un dinero, lo realicé, acudí, fui juiciosa, hice los exámenes, presenté toda la documentación y resulta que 2 meses después decido ir a presentar esta documentación y me mencionan que esta empresa no existe. Esto que ocurre en las estafas es día a día y me vi afectada por una de estas situaciones. Pero hoy en día me encuentro ya establecida en una empresa que me brindó la oportunidad, me contrató directamente y me he sentido muy cómoda y he obtenido todo lo que de verdad esperaba de un buen trabajo. En la búsqueda de empleo de mi hijo pasa lo siguiente. Él por los medios de internet y también por periódicos ve unos anuncios, los cuales él pues empieza a llamar y en uno de ellos le contestan y le dan una cita para que entregara su currículo profesional y además de todo pues lo entrevistara. Cuando le toca a él lo entrevistan y lo mandan a hacer unos exámenes médicos de ingreso, los cuales tenían que ser en un laboratorio exclusivo del 7 de agosto. Él les traen sangre, le dicen que puede pasar por sus resultados posteriormente. Cuando él llama a la empresa para que ya los resultados y todo, entonces y con gran sorpresa pues ya no contestaban en ese momento, entonces él se va para el laboratorio a llevar los resultados, encontrándose que el laboratorio le dice que ya habían sido enviados a la empresa. El desempleo en el país está afectando a todas las personas, sin importar su edad, profesión, incluso estrato. En medio del desespero por encontrar un trabajo acorde a sus necesidades y la falta de ingresos, esta situación está llevando a las personas a engaños, quitándoles lo poco que tienen por medio de estafas. Ese es el contexto en estas plazas de engaño. Las cifras del DANE, para el mes de julio la tasa nacional de desempleo fue del 11%, lo que corresponde a una disminución de 2,1 puntos en relación con la tasa de desempleo de este mes durante el año anterior. La tasa nacional de desempleo para mujeres fue del 13,9% y para hombres del 8,8%. También se vio en ese mes un incremento de 1 millón en mujeres ocupadas y de 609.000 hombres ocupados. Para hombres y para mujeres la mayoría corresponden a personas en edades entre los 25 y los 54 años. El tema del desempleo en el país, estamos hablando de cada 20 personas aproximadamente, 18 pueden estar en un empleo formal. Esto quiere decir que están viviendo dentro del margen de la informalidad y nos está llevando claramente a precarización de la economía y precarización de la mano de obra. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en este desarrollo y en este periodo dentro de una relación, llamémoslo así, de cada 4 años, porque los cambios transicionales que van dando nos van arrojando mayores expectativas a la consecución de empleo. Es una práctica que cada vez ha cogido mayor auge o es más frecuente encontrarlo en aras de
de solventar, como le decimos a algunos, o de esperanzarse en conseguir un trabajo de forma más rápida o más óptima, y sobre todo pues llegamos a esa frecuencia. De pronto, para mencionarlo, recientemente de cada 10 solicitudes aproximadamente entre 6 y 7 aproximadamente pueden llegar a ser fraudulentas a través de diferentes figuras o de pronto diferentes métodos que están utilizando para estafar. Todas las maneras en que se haga búsqueda de empleo ofrecen oportunidades distintas. Lo importante es poder acceder a ellas teniendo en cuenta el objetivo profesional que se tiene, el conocimiento del propio perfil, en términos de naturalmente la formación académica, pero también de los años de experiencia, de los conocimientos específicos, del proyecto de vida, de las expectativas profesionales y personales. Por lo general, muchas veces van a bolsas de empleo o acuden por vías electrónicas, es decir, correos electrónicos o en su defecto páginas web, Facebook, buscando ofertas laborales. Sin embargo, todavía existe el método tradicional de acudir a las empresas o a ciertas temporales que pueden prestar servicios de orden provisional. De aquí se desprende la posibilidad o el margen de intención de las personas de defraudar o de engañar a la persona al momento de adquirir o prometerle realmente es la consecución de un trabajo. Uno de los elementos o los tips que podría decir uno para ese tema en particular es el simple hecho de que te tengan que condicionar para poder continuar algún pago en particular es el indicador de alerta que claramente no es una verdadera oferta de empleo. Los empleos, por lo general, los empleadores en los procesos de selección no exigen ningún pago de retribución, solo exigen los exámenes médicos que establece la legislación, que los asume el empleador al momento de adquirir a la persona en el proceso de contratación. O sea, que es decir, al momento que te pidan, mira, tienes que consignar, mira, tienes que dar, automáticamente debe ser tu señal de alerta para decir, por aquí realmente no es el mecanismo idóneo o no va a llegar a un buen destino la contratación. Se acaban de graduar, tienen un verdadero problema para encontrar y para sus primeras oportunidades laborales. Es un grupo importante que tiene en realidad dificultades para ubicarse laboralmente. No condicionar ningún proceso a una vinculación o en su defecto dar, pagar o recibir algo particular para la vinculación. Entonces me atrevería a decir que el mejor consejo es acudir a los mecanismos tradicionales y a las fuentes oficiales, páginas de las entidades o en su defecto si son entes gubernamentales, acercarse a las respectivas entidades. Las personas que en este momento están en búsqueda de empleo pueden hacerlo en las agencias de empleo, en las bolsas de empleo, en las redes sociales, importante, en el periódico aún siguen saliendo, pero una recomendación súper importante es hagan networking, siempre hagan networking, no dejen de hacerlo, hace parte importante de un proceso de búsqueda de empleo. 2:13 de la tarde, los estamos acompañando en vivo en este jueves de Bien Dateado, hablando precisamente sobre esos engaños que pueden aparecer al momento de aventurarse a buscar empleo en nuestro país. ¿Ha usted sido víctima de estos estafadores? ¿Tiene casos puntuales por compartirnos? Cuéntenos, nuestros canales ya están habilitados, el 312-487-043 está en minutos, disponible para que una abogada en tiempo real responda a sus dudas e inquietudes frente a este tema. También nos puede hacer saber sus preguntas en nuestra línea nacional en el 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. Datos revelados por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE, devela que Colombia es el tercer país con mayor número de horas trabajadas, superado por Costa Rica y México. El país además lidera un ranking donde ha aumentado sustancialmente el trabajo informal. Al panorama anterior, además, se suma que trabajadores de manera desesperada hoy por hoy realizan búsquedas incesantes para obtener un empleo y este ejercicio les está poniendo cada vez más en riesgo, dejándolos eventualmente como víctimas de ofertas falsas y del accionar de los cibercriminales. Pues hoy en Bien Dateado, hablando de engaños y estafas laborales, nos acompaña justamente Alejandro Ordóñez. Él es gerente general de elempleo.com, uno de los portales de información y publicación más importante que tiene nuestro país y más relevante. Alejandro, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a nuestro Bien Dateado. Muchísimas gracias por invitarme y por venir a compartir un poco de información acerca de este tema que le importa a tantas personas. Sin duda alguna, Alejandro, y empezamos esta conversación preguntándole qué tan común es ver ahora esta faceta de engaño y estafa alrededor de las ofertas laborales y además de los procesos de selección. Hemos visto que ha aumentado
considerablemente en los últimos 2 o 3 meses, principalmente por engaños que llegan a través de redes sociales, específicamente Facebook y WhatsApp, personas que, o mensajes de texto incluso, personas que dicen representar una empresa reconocida, que son el gerente, que son la persona de reclutamiento y que están buscando personas para participar en procesos de selección o incluso para empezar a ganar dinero muy rápidamente, información que resulta ser completamente falsa. Alejandro, ¿qué tanto agravó esta situación el escenario de la pandemia? Creo que una de las principales razones es que desde la pandemia y cada año que hay una mayor penetración de tecnología en los diferentes países, vemos que a mayor acceso de tecnología por parte de las personas, pues existen más posibilidades de que los estafadores tengan contacto con información sensible de usuarios, de personas que están buscando trabajo, con el objetivo de engañarlas. Entonces, no necesariamente por el hecho de que hubiera habido una pandemia, pero sí por el mayor índice de penetración de tecnología vemos que se presenta con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los datos más sensibles que exponen a las personas a la hora de la búsqueda o ubicación justamente de estas plazas laborales, Alejandro? Pues lo más común es que las personas entreguen información de contacto personal, pues, correos electrónicos, números de celular, números de cédula, pero puede llegar a información un poco más sensible en cuanto a salarios, empresas en las que ha trabajado, lugares en los que ha estudiado, referencias laborales, información de terceros. Ese suele ser el tipo de información que, de no tener cuidado con quién se está compartiendo, puede caer en manos de personas fraudulentas. Sin duda alguna, y hoy buena parte de las búsquedas de empleo se realizan en portales y medios digitales. Alejandro, desde su experiencia, ¿cómo aprender a detectar aquellas ofertas fraudulentas en este tipo de ventanas? Lo primero es tener en cuenta el lugar por el que se está obteniendo la información. Muy pocas empresas contactan directamente candidatos a través de WhatsApp o mensajes de texto, como está pasando con mayor frecuencia durante los últimos días. Acudir a fuentes de información seguras, por ejemplo, elempleo.com, que reúne una enorme oferta laboral de todo el país. Es una plataforma autorizada por el Servicio Público de Empleo, que es la entidad encargada de controlar este tipo de servicios. Entonces, siempre verificar si se están postulando alguna oferta laboral en Internet. Por ejemplo, si es una plataforma autorizada por el Servicio Público de Empleo, eso lo pueden ver muy fácilmente desplazándose hasta el final de la página y buscando un aviso que así lo anuncie. Lo otro es no confiar en ese tipo de ofertas laborales que prometen grandes sumas de dinero de forma muy rápida o sin tener que trabajar mucho. Eso simplemente no existe y generalmente corresponde a fraudes. ¿Cuál es la guía, Alejandro, que ustedes ofrecen finalmente para aquellas personas que están en esa búsqueda de empleo? ¿Cuál es el protocolo que debe seguirse? Primero, recurrir a fuentes de información seguras y repito que dispongan de todas las herramientas de seguridad necesarias para hacer esa conexión entre empresas y trabajadores, así como lo hacemos en elempleo.com. Segundo, nunca pagar absolutamente nada por participar en ningún proceso de selección. Todos los procesos de selección son gratuitos. En elempleo.com no hay que pagar para registrarse, no hay que pagar para postularse, y si en algún momento de un proceso de selección le piden pagar plata, bien sea por realizar un curso o por presentar un examen o porque tiene que vender unos productos, inmediatamente denunciarlo, porque eso es un engaño. Nunca se debe pagar por ningún tipo de proceso de selección. Y recordar que los exámenes médicos, por ejemplo, en uno de los casos que mencionaban anteriormente, los procesos de selección al momento de realizar exámenes médicos de ingreso, ese costo siempre va por cuenta del empleador. Entonces, ni siquiera por eso hay que pagar por parte de los candidatos. Entonces, en el momento en que le exijan algún tipo de cobro por cualquier tipo de proceso, examen o curso en un proceso de selección, puede estar seguro de que es un fraude. Es Alejandro Ordóñez, gerente general
de elempleo.com. Alejandro, de verdad, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por asesorarnos en la materia. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que esta información sea de valor para muchísimas personas y para los que estén en proceso de buscar trabajo, que ingresen a www.elempleo.com y ahí pueden encontrar miles de ofertas laborales en todo el país. Hablamos sobre fraudes, engaños al momento de conseguir empleo. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes, recuerde que el 312-487-0413 está disponible para escuchar sus casos puntuales si le ha pasado y también para resolver sus interrogantes en tiempo real. Queremos escucharlos y generar la conversación. Plazas de empleo con salarios fuera de lo común, cadenas de WhatsApp con convocatorias laborales, mensajes de texto solicitando información sensible y en la máxima de todas, solicitud de dinero por los supuestos reclutadores o empresarios que publican las ofertas son quizás las modalidades más comunes para engañar a las personas por medio de estafas laborales. Conozcamos cómo operan los delincuentes. Algunas de las características que brindamos desde SED Latinoamérica para poder identificar alguna de estas ofertas de trabajo falsa podrían llegar a ser, por ejemplo, cuando se solicita información especialmente sensible, como puede llegar a ser, por ejemplo, datos bancarios, o hasta incluso hemos visto algunas ofertas falsas de trabajo que solicitaban tarjetas de crédito. Otra de las cuestiones que son fáciles de identificar es que dentro de la oferta la remuneración está muy por encima de la expectativa del usuario, ¿no? Por ejemplo, podría llegar hasta duplicar o triplicar su salario habitual. Las características de estas ofertas falsas son: primero, no vienen de canales oficiales de la compañía; segundo, te cobran por acceder a un empleo; tercero, te empiezan a pedir información que nada tiene que estar relacionada cuando estás solicitando un empleo. Es muy importante que verifiquen las fuentes, verifiquen los medios, que efectivamente la persona que te contacta o ese video publicado provenga de la fuente oficial de la compañía para evitar ser objeto de fraudes. También es cuando, por ejemplo, la oferta de trabajo solicita un periodo de prueba y dentro de ese periodo de prueba se le da cierta remuneración al usuario. También es cuando, por ejemplo, una de las alertas tempranas podría llegar a ser cuando la oferta de trabajo que es publicada dentro de Internet no da muchos detalles en cuanto al puesto. ¿Cuáles son las modalidades de estas estafas, ¿no?, de falsas ofertas de trabajo? Son variadas. En la actualidad, la principal sigue siendo el phishing, ¿sí? Se pueden contactar estos falsos reclutadores a través de mensajes directos, por ejemplo, en plataformas como son LinkedIn, o hasta incluso realizar algún mail de phishing, ¿no?, en donde le llegue al usuario a su correo personal con esta gran oferta de trabajo. También hasta incluso han variado y han mutado los cibercriminales la forma en cómo ejecutar estas estafas, por ejemplo, realizando notificaciones falsas o alertas falsas de empleo. Que es importante tener en cuenta los datos personales. Nunca les dé los datos personales a terceros que no conozcas. Pueden ser usados para suplantación, fraudes y cosas muy graves en el momento de que se generen algún tipo de delitos con la información que tú proporcionaste. Tu información financiera es sagrada, no la otorgues, no la des, no la entregues. Efectivamente, luego de que el cibercriminal roba estos datos sensibles, podría hasta incluso realizar luego algún tipo de estafa adicional o hasta incluso poder chantajear al usuario. También una de las consecuencias que no se llega a ver mucho, pero ya se han presentado casos, es que lamentablemente el usuario que actualmente está trabajando para cierta compañía sea utilizado, ¿sí?, para poder afectar a la compañía en cuestión.
¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de estas ofertas falsas podrían llegar a contener algún tipo de malware que afecte a la compañía para la cual está trabajando actualmente. Los canales más usados para engañar a las personas son WhatsApp, Instagram, Facebook, sin decir que estas redes sociales son malas, pero le están usando personas inescrupulosas para engañar a las personas con el único objetivo de buscar un beneficio económico, de consignar un dinero a cambio de una oferta laboral que nunca va a existir. Con la hiperconectividad digital, los estafadores están empleando tácticas sofisticadas a través de Internet, suplantando la identidad de compañías reconocidas o firmas especializadas en el reclutamiento de personal. Aquí les recordamos prestar mucha atención con la detección de ofertas fraudulentas y cómo proteger sus bienes de información personal durante las búsquedas. Dentro de los procesos de selección, hoy existen muchos medios o herramientas por los cuales podemos conocerlos. Dentro de ellos están las redes sociales, las cuales desafortunadamente las han utilizado para realizar ofertas fraudulentas. Yo siempre he dicho que eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Y por ello recomiendo de dudar de aquellas ofertas que son grandes y la verdad no están dentro del mercado. En este punto debemos cerciorarnos de dónde vienen las vacantes, que sea un sitio confiable. Dentro de eso encontramos los dominios de las páginas y cerciorarnos que esos dominios que son genéricos por lo general lo utilizan para realizar este tipo de ofertas fraudulentas. O verificar si la plataforma o página utilizada donde se está publicando la oferta es reconocida o cuenta con algún tipo de legitimidad. Adicionalmente, consideramos que es importante analizar el modo y la forma por donde se contactan con usted. En los procesos de selección es común que a los postulantes se les llame, pero esto después de haber enviado al postulado recomendado por alguno a través de su hoja de vida. Recordar que las ofertas de trabajo serios o las empresas serias no piden o solicitan pago alguno para entrar a una entrevista, para entrar dentro del proceso de selección. Ofertas de trabajo serios no cobran por los procesos de selección ni por los procesos para las entrevistas o para los exámenes ocupacionales de ingreso. Que para revisar la autenticidad en las ofertas laborales, usted como postulante investigue el nombre de la compañía, las redes sociales y más información que le permita validar que existe y que puede estar buscando personal con su perfil. Asimismo, le recomendamos comunicarse directamente con la empresa para verificar que efectivamente hay un proceso de selección en curso. Por otra parte, un aspecto importante para detectar ofertas falsas es validar la existencia del dominio desde el cual se están comunicando con usted o verificar si la plataforma o página utilizada donde se está publicando la oferta es reconocida o cuenta con algún tipo de legitimidad. Adicionalmente, consideramos que es importante analizar el modo y la forma por donde se contactan con usted. En los procesos de selección es común que a los postulantes se les llame, pero esto después de haber enviado al postulado recomendado por alguno a través de su hoja de vida. Adicionalmente, tenga en cuenta que si lo contactan a través de redes sociales como Facebook o WhatsApp o mensajes de texto, de manera inmediata pueden solicitar algún tipo de información o dato personal, desconfíe de ello. Esta información se pide únicamente cuando el proceso de selección está en un estado avanzado y al menos se ha presentado alguna entrevista. No compartir al primer llamado los datos personales. Recordar que a partir de que vamos pasando los diferentes filtros, vamos a tener, la empresa va a estar solicitando los diferentes datos. Los datos personales, como su nombre lo indica, son personales. Importante, cuando lleguen estas ofertas, revisar que la empresa sí o sí exista y adicionalmente tenga una política de tratamientos de datos de acorde a la legislación vigente. Ahí vamos a dar seriedad de los casos. El envío y la cédula de estos documentos o demás datos que pueden ser considerados como sensibles pueden ser utilizados para hacer compras y suplantar la identidad de la persona que está dentro del proceso de selección. Por eso invitamos a todas las personas que de una u otra manera se han visto en algún tema de engaño
o estafa dentro de un proceso de selección, a que denuncien ante las entidades pertinentes. Estamos en Bien Dateado por la pantalla de Canal Institucional hablando de engaños y estafas laborales. Una situación creciente, pero que entre todos podemos ayudar a prevenir y sobre todo a orientar para que más personas no caigan en las garras de estos fascinerosos que se aprovechan de una condición compleja que viven muchos desempleados. Entramos en la materia porque aquí vamos a conversar con ustedes y a resolver sus interrogantes, sus preguntas en tiempo real con nuestros especialistas invitados, como es costumbre. Les recuerdo nuestros canales donde usted puede comunicarse con este espacio, con este programa. Desde ya está habilitada nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde usted nos cuenta sus casos, nos deja sus preguntas, sus inquietudes por medio de notas de voz, de audio. También estamos leyéndolos en la transmisión que estamos originando en la plataforma de Facebook. En esta red social nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Aquí los vamos a estar leyendo en los comentarios. Y además tenemos a su servicio una línea nacional donde nos puede marcar, aparece ahí en sus pantallas, el 601-220-0707. 601-220-0707. Se puede comunicar con este espacio desde cualquier región del país. Y a esta hora saludo a Gina García. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral. Gina, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Gina, inmediatamente vamos a empezar a leer los casos puntuales y las preguntas de nuestros televidentes, si te parece. Por eso nos vamos para @institucionaltv, nuestra plataforma en Instagram. Nos preguntan si las ofertas y los procesos, en este caso, son virtuales, ¿cómo saber que me van a cumplir con lo que dicen? Desde el inicio de la contratación, usted debe verificar que la oferta sea real. Es decir, por ejemplo, métase en internet y verifique que la empresa exista, que efectivamente tenga usted un perfil de lo que va a realizar, unas funciones, que lo afilien a la seguridad y salud en el trabajo. Si usted no tiene afiliación a pensiones, a salud y a riesgos laborales, pues ya usted va a comenzar a identificar que es una falsa propuesta de trabajo. Estamos además, abogada, escuchando a nuestros televidentes en el 312-487-0413, donde nos hacen preguntas frente a nuestro tema del día, engaños al momento de encontrar una oferta laboral. Los escuchamos. Mi nombre es Daniela Gil y tengo la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para evitar las ofertas laborales falsas? Perfecto, Daniela, muchas gracias. Bueno, este es el fondo precisamente de nuestro tema. Sabemos que es una pregunta un poco genérica, pero precisamente eso es lo que queremos, prevenir a todas las personas para que no caigan en este tipo de estafas, doctora. Claro, por ejemplo, nunca que te pidan dinero por materias primas. Eso es algo muy importante. O te vayan a exigir, por ejemplo, para hacer trámites en el exterior o estas contrataciones que están tan de moda en el exterior, entonces con unos salarios buenísimos, pero te dice, para ayudarte a hacer el trámite, entonces te exigimos tanto dinero. Definitivamente usted de una vez debe decir, no, esta no es la posibilidad porque va a ser un engaño. Jamás me van a poder exigir. Siempre todas las entrevistas y los procesos para conseguir un trabajo son gratuitas acá en Colombia. Curiosamente, Gina, antes de iniciar nuestro espacio en directo, pues a mi WhatsApp personal me entró un mensaje de una oferta laboral de una multinacional muy reconocida. De hecho, quisiera mostrárselo a todos nuestros televidentes y compartirlo en este momento en directo. Mire, justamente ahí está el mensaje. Supuestamente es un gerente de contratación de una empresa muy reconocida. Nos dice que está contratando empleados de medio tiempo, que puede usar su tiempo libre para trabajar, promete esta empresa. No hay restricciones de tiempo ni de lugar de trabajo, según el mensaje. Nos dice el salario diario es de 500.000 a 800.000 pesos. Dice una nota, los solicitantes deben ser mayores de 20 años, los estudiantes no pueden unirse. Y nos van mandando como un enlace ahí un poco sospechoso con el número, porque inclusive no parece un número colombiano. Si uno ve como la foto de perfil es como unas letras en otro idioma. Es un caso de suplantación, diríamos. Puede ser suplantación o incluso no, pero sin embargo es engañoso. Ofertas laborales por dinero exagerado no es cierto nunca. Siempre se debe verificar absolutamente que no nos exijan dinero o que
o lo que es peor es que a través de esas ofertas laborales nos vayan a estafar, nos van a pedir números de cuentas, cédulas de ciudadanía, y eso es una de las cosas que están sucediendo más en este momento. Yo estoy desesperado por conseguir mi trabajo y me envían ese tipo de información, yo la recibo, doy los datos que ellos quieren y termino sin plata en las cuentas, por ejemplo, que es lo más grave. Finalmente, rápidamente, ¿cómo se consigue el número de uno? O sea, ¿dónde ellos encuentran estas bases de datos? ¿Quién se las da? ¿Quién se las suministra? Desafortunadamente, los datos de nosotros lo manejan las redes sociales, Sí. las grandes como Google y Amazon, pero más fácil decir que casi que en cada establecimiento de comercio donde usted está, le preguntan absolutamente todos sus datos personales. Sí. Es muy complejo ese cuidado de los datos personales actualmente. Está Reinel en este momento, abogada en directo a través de la pantalla del canal institucional, comunicándose con nosotros en este Bien Dateado, hablando sobre engaños y estafas al momento de conseguir empleo. Reinel, bienvenido, qué gusto saludarlo y cuéntenos su caso, su pregunta puntual, aquí estamos a su servicio. Vamos a ver. Hola, si muy buenas tardes, ¿cómo está? Ahí lo escuchamos, Reinel, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos, ¿qué le pasó con este tema? Salió una oferta laboral en un canal de Facebook y me puse a trabajar con una empresa X que daba una oferta laboral al vincularme con mi carro y me decía que yo me ganaba de 3 a 4 millones de pesos mensuales. Me quitaron el vehículo y lo más triste es que casi que me quitan la licencia y el vehículo particular. ¿Cómo aún actuar con respecto a esta problemática que se está viendo hoy en Bogotá? Y mucho acudimos a esta solución. Pues Reinel, muchas gracias. Imagínese el caso, doctora, y toda la solidaridad para todos nuestros televidentes que se han visto afectados por estas situaciones, especialmente para Reinel. ¿Qué acciones legales él puede empezar a emprender? Definitivamente en este caso, acciones penales, por ejemplo, por estafa. Se tiene que verificar muy bien las condiciones. Pasa muchísimo cuando piden vehículos o incluso motos para trabajar y terminan las personas sin el vehículo, sin la moto, fuera de todo le piden los documentos, pero recordemos siempre que usted vaya a iniciar una relación laboral, lo primero es el aseguramiento, a la seguridad social, ARL. Si usted no tiene eso y adicionalmente deben cumplir con el PES, que si tienen vehículos es unas normas específicas para que no ocurran, por ejemplo, accidentes y para la protección y cuidado de los conductores. Si usted ve que no hay ningún tipo de capacitación al respecto, que no sabe realmente cuáles son sus funciones específicas, pues estamos hablando de un engaño y de una estafa y se deben iniciar las acciones pertinentes, ya sea en el área penal o incluso administrativas, si identifica cuál es la empresa, para que le quiten claramente cualquier posibilidad de que estas empresas puedan trabajar y sean sancionadas. El 312-487-0413 además está ahí disponible para que usted nos cuente sus casos, haga las preguntas pertinentes frente a nuestro tema del día, engaños y estafas laborales. Los escuchamos. Hola, mi nombre es Daniela Martínez Díaz y mi pregunta es, ¿dónde puedo denunciar las ofertas laborales falsas? Perfecto, Daniela, muchas gracias. ¿En qué canales, qué instituciones se pueden denunciar este tipo de ofertas laborales falsas, Gina? Pues usted, por ejemplo, puede verificar en el SENA. Ellos tienen un servicio de empleo muy interesante y ahí usted identifica si está o no su empresa. De lo contrario, debe hacerlo en la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad competente para determinar si se están cometiendo o no un delito, porque una cosa es que salga una oferta y ya cuando la persona está afectada, la configuración del delito como tal, si en un momento dado fueron realmente engañados o si les quitaron dinero y hay un hurto o una estafa o cualquier modalidad de delito que ya definirá la Fiscalía General de la Nación este tipo de delitos. El 601-220-0707 también está disponible, aquí los estamos atendiendo, así como se comunica Álvaro desde la Sultana del Valle, desde Cali. Álvaro, bienvenido, qué gusto saludarlo en directo en nuestro Bien Dateado. Bueno, mis señores, muy buena tarde, doctora, muy buena tarde, mi nombre es Álvaro. Mi consulta es la siguiente, doctora, trabajé durante 10 años en una empresa de apuestas acá en el Valle. Me retiraron por efecto pues de que simplemente se acabó el contrato del arrendamiento del local donde yo estaba, que pagaban ellos. Y salí sin un peso, que porque según ellos nosotros somos colocadores independientes de apuestas y nosotros no tenemos derecho a ninguna clase de prestaciones de ninguna clase.
Bueno, Álvaro, muchas gracias por plantearnos su caso, su situación en detalle. ¿Qué puede hacer el televidente frente a esta situación? ¿Cómo podemos orientarlo, Gina? Bueno, esto es muy importante y mencioné un tema que se llama informalidad, que se está presentando. En estos momentos estamos con un 58.2, muy alto acá en Colombia. Y es importante que la persona determine si efectivamente se cumple con los 3 elementos del contrato de trabajo, que es la prestación personal de servicio, el salario y que reciba órdenes de la persona. Si usted cumple con esos elementos, usted puede acudir al Ministerio de Trabajo, pero principalmente presentar una demanda ordinaria laboral para que se le pague la seguridad social, en pensiones y para que se le paguen todas sus prestaciones laborales, sea cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y todos los derechos que claramente no le habían pagado. Ellos, en el caso de la empresa de apuestas, no podían terminarle el contrato de trabajo sin haberlo indemnizado. En este caso se configuraría un contrato de trabajo a término indefinido, por lo tanto debería darle una indemnización por ese despido injusto, sin una justificación específica. Y por tratarse de indefinido, pues por cada año, por el primer año 30 días y por el segundo 20 y 20 cuando se trata de contratos inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. 2:41 de la tarde, estamos acompañándolos en directo en este Bien Dateado a través de la pantalla de Canal Institucional, hablando precisamente sobre ofertas, pero esas ofertas laborales que resultan ser sospechosas, engañosas y que incluso estafan a las personas que en este momento se encaminan en esa búsqueda de empleo. Está Juan Carlos a esta hora a través de nuestra línea nacional, el 220-0707. Juan, bienvenido a Bien Dateado, cuéntenos cuál es su caso. No, pues el caso mío es que yo trabajé con una empresa de rifas hace muchos años, donde les vendíamos a los empleados de Movistar, y ya inclusive están otra vez contratando gente para eso, y nunca nos pagaron liquidación ni prestaciones, y duramos como 6 meses trabajando con ellos. Y ellos tampoco pagan coljuegos, y ellos hacen rifas por libranza a la fuerza militar y a la policía, y pues no hay, parece que alguien que los ponga en cintura. Perfecto, Juan, pues es la denuncia que hace nuestro televidente. ¿Cómo podemos precisamente leer este escenario? Puede ser quizás un tercero que está creando una especie de concursos o rifas y digamos también se someten a este tipo de privados como la empresa de telefonía que él mencionaba. Sí, puede suceder eso o simplemente que hay muchas de las personas que se dedican a eso, que no tienen realmente un contrato de trabajo, sino que andan en la informalidad y obviamente la empresa no le paga ninguna prestación económica, tampoco nunca va a tener derecho a la pensión, entonces es muy complejo. Como lo mencioné anteriormente, la única forma es una demanda ordinaria laboral para que se le garanticen todos sus derechos y denunciar a la empresa en el Ministerio de Trabajo para que la sancionen y en las entidades, en la Superintendencia Financiera y en todas las entidades que estén relacionadas con dicha empresa, independientemente de la razón social o a lo que se dediquen. Estamos en directo acompañándonos, continuamos escuchando su participación en el 312-487-0413. Rea Pérez, y tengo la siguiente inquietud. ¿Cuáles son las aplicaciones donde puedo buscar empleo seguro? Perfecto, Andrea, muchas gracias. ¿Cuáles resultarían ser esas aplicaciones donde las personas finalmente pueden encontrar empleo seguro o qué plataformas uno precisamente puede asesorarse para uno pues precisamente no caer en este tipo de engaños? Claro, para mí la más segura es la del Servicio Nacional de Empleo, del SENA, es la estatal y la que le permite a usted identificar, allá están todas las ofertas y usted puede preguntar efectivamente, ¿esta empresa o no finalmente existe, no existe, cuáles son las condiciones? También está como la del empleo y otras que también son una garantía. Sin embargo, usted debe tener mucho cuidado que sean reconocidas, existen varias. Entonces, se trata de que usted sea muy cuidadoso y siempre verifique y cualquier duda que tenga lo puede preguntar en el Servicio Nacional de Empleo, donde allá definitivamente van a decir sí, esta empresa existe o no existe, pero también existen otros mecanismos. Si usted quiere puede sacar la Cámara de Comercio de la empresa, puede buscarla en internet, puede incluso meterse a la rama judicial y verificar si tienen demandas laborales. Bueno, hay varios mecanismos que uno puede identificar para verificar si existe o no existe. Y ahora, por ejemplo, hay mucho inconveniente con las empresas en el extranjero que hacen muchas estafas para las personas. Finalmente, lo único que hacen es
o quitarles dinero o no pagarles el salario adecuado y la explotación por el número de horas es muy alta. Nos acompaña en vivo en este Bien Dateado Gina García. Ella es abogada especialista en derecho laboral, resolviendo sus preguntas en directo en este bloque de preguntas y respuestas a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy estamos hablando justamente sobre engaños y estafas laborales. Continuamos escuchando a nuestros televidentes a través del 312-487-0413. Hola, mi nombre es Rocío Lozano y tengo la siguiente pregunta. ¿Hasta qué momento debo enviar mis documentos para no caer en estas ofertas falsas? Perfecto, Rocío, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora conectada. ¿Cuál es en ese momento, justamente, abogada? Pues primero, cuando usted identifique definitivamente incluso las funciones que va a realizar, que sí es bajo su perfil del cargo, que sí es una empresa que está instituida, por ejemplo, en Colombia para evitar cualquier tipo de engaños. Cuando te citen a una entrevista de trabajo realmente que no tiene costos, en ese momento tú decides, bueno, después de haber hecho usted mismo un estudio lógico, dice, es posible que envíe mi documentación. También es importante verificar, por ejemplo, el correo electrónico, que no sea como cariño.hotmail. Hay que verificar que por lo menos tenga su propia plataforma, la empresa, porque de lo contrario caemos en muchísimos engaños y la gente está siendo estafada en sus cuentas o simplemente les piden dinero por un trabajo que nunca van a recibir. Vámonos para @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram, donde estamos leyendo además sus preguntas, sus casos puntuales en directo en esta plataforma. Permítame, abogada, le traslado la siguiente inquietud. ¿Se puede creer en las convocatorias de redes sociales? Claramente hablamos que las empresas hoy también utilizan sus redes sociales para publicar sus ofertas de empleo, pero ¿cómo hacer esa diferencia entre lo que sería un engaño y lo que finalmente sí sería una oferta de empleo acertada? Bueno, en este programa ya se han mencionado varias, pero definitivamente que no le pidan ningún tipo de documento relacionado, por ejemplo, con cuentas bancarias hasta que yo ya no esté contratado. No le pidan dinero para materias primas y para realizar ventas, porque finalmente nunca se lo devolverán, o para hacer trámites en el exterior que le ayudan a la visa y lo que hacen es pedir dinero y absolutamente nunca logran obtener ese empleo. Igualmente, verificar muy bien qué es lo que usted va a realizar, que sea un salario real para de acuerdo a lo que usted está preparado o lo que va a realizar dentro del equipo, dentro de lo que la empresa le está ofreciendo, cuál va a ser su horario de trabajo, ya que esas ofertas de trabajo con salarios extraordinarios claramente no existen, es una estafa y nada existe de manera extraordinaria o por la suerte. Eso es imposible, todo debe ser proporcional de acuerdo al trabajo. Estas son como las cositas que las personas deben identificar. Si yo, por ejemplo, soy abogada, entonces hay un salario, no sé, de 100 millones de pesos, yo voy a identificar como raro, de acuerdo al mercado nacional e internacional, no están ofreciendo 100 millones mensuales para un abogado. Son esas cosas reales que se basan en la lógica. Quizás la frase aquí es, de eso bueno, no dan tanto, ¿verdad? Totalmente. Avanzamos en este Bien Dateado del 312-487-0413, disponible para que nos cuente sus casos de engaños, de estafas en esa búsqueda de ofertas laborales. ¿Qué pasa si no me hacen firmar ningún contrato y no tengo constancia de que estoy afiliado a EPS ni a pensión? ¿Qué debo hacer allí? Perfecto, muchas gracias a nuestro televidente. ¿Qué debe hacer en ese caso si no le hacen firmar ningún contrato y si además no está afiliado a esa seguridad social que él menciona? Bueno, existe el contrato de trabajo verbal. Entonces, usted no requiere firmar un contrato de trabajo para que lo tenga, simplemente que se cumplan los 3 elementos del contrato de trabajo, que es la prestación del servicio, la subordinación y el salario. Si se cumple eso, usted haya firmado o no haya firmado contrato, pues tiene una relación laboral y le deben pagar todos los derechos que eso tiene. Está Ricaute Osorio, en Caucasia, en el departamento de Antioquia. Ricaute, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Y cuéntenos cuál es su pregunta a esta hora en este espacio. Mire, que yo trabajé 5 años en una empresa de vigilante. Sí, el último año no nos pagaron, no nos pagaban el sueldo, ni la seguridad social, ni nos dieron prima, ni nos daban la prima.
ni el sueldo, ni nada. Entonces yo me tuve que retirar. Y con el tiempo nos fueron pagando a poquito, nos pagaron todo lo que fue liquidación, las primas y todo, pero me negaron la indemnización que porque yo me había retirado. Entiendo. Bueno, Ricaurte, muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. ¿Qué tan común es este escenario, Gina? Esas personas que quizás estuvieron trabajando por un largo periodo, no les pagaron prestaciones, no les pagaron vacaciones, finalmente, ¿estaríamos hablando de un engaño, de una estafa? Desafortunadamente estamos en el país de la informalidad, que es muy alta. Entonces hay muchas empresas que optan desafortunadamente por no pagar la seguridad social y esto no le permite acceder a las personas a las garantías mínimas, como es la salud. En este caso de la persona no le pagaron fue la indemnización por despido sin justa causa. Él tendría que verificar para presentar su demanda si antes de la terminación presentó, por ejemplo, una carta en la que renuncia por ciertas condiciones como que no le han pagado el salario y no le están garantizando sus derechos laborales. En ese momento él lo que hace es informar con anterioridad de la terminación del contrato de trabajo esas inconformidades y podría en ese momento sí iniciar una demanda ordinaria laboral en donde solicitaría la indemnización por tratarse de un despido indirecto. De lo contrario, si él simplemente renunció, solicitar la indemnización, si no presentó una carta previa justificando, no tiene derecho. Pues es Gina García, abogada, especialista en Derecho Laboral. Muchas gracias por orientar a todos los colombianos para que este tipo de propuestas, pues finalmente no se conviertan en una estafa, en un engaño, Gina. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Avanzamos en Bien Dateado con mucha más información de servicio hoy, hablando justamente sobre engaños y estafas laborales. Aquí en Bien Dateado queremos orientarlos para que pueda contribuir con la denuncia de este tipo de engaños que dejan muy mal paradas a las personas. Conozca una guía práctica que le ayudará a poner en conocimiento de las autoridades competentes este tipo de actos de estafa. En la actualidad existen múltiples ofertas laborales que son fraudulentas. Grandes oportunidades laborales, con excelentes beneficios laborales, con grandes condiciones de retribución económica e incluso posibilidades de viajar al exterior. Es importante tener en cuenta, para evitar un perjuicio al momento de acceder a esas ofertas, tener algunas alertas en relación a estas que se ofrecen. En primer lugar, por el medio en el cual se llegan esas ofertas. Existen hoy ofertas que llegan por mensajes de texto, por correos electrónicos o por llamadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta si en alguna oportunidad se aplicó para que llegara esta información o de lo contrario estamos recibiendo alguna información que puede ser justamente fraudulenta. Dentro de estas ofertas es importante revisar de estos canales de comunicación algunos elementos dentro de la oferta, porque podemos estar incurriendo en ofertas que estén en el marco de imágenes institucionales que no están en debida forma, ofertas que carecen, por ejemplo, de errores de ortografía o de digitación y en general cualquier tipo de situación que nos puede llevar a tener una alerta en relación a la calidad y la condición de la oferta. En segundo lugar, es importante tener en cuenta estos beneficios laborales que ofrece, y es que efectivamente, como son oportunidades muy beneficiosas, la gente quiere y desea participar en ellas. Sin embargo, es importante tener un escenario de recelo en relación a si efectivamente es posible tener en cuenta estas condiciones. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que estas ofertas lo que van a generar en un determinado momento de la aplicación es ofrecer algún beneficio económico que derive la necesidad de que usted realice algún pago, por lo cual es importante tener en cuenta estas limitaciones, de tener en cuenta que no se hace necesario o en caso de que se haga necesario, pues tener algún escenario justamente de control en relación a no incurrir en grandes sumas de dinero que se entreguen, especialmente en cuentas que no son
institucionales, sino que obedecen a cuentas personales. Finalmente, es importante que cada vez que recibamos una oferta laboral, acudamos directamente a los canales institucionales de las entidades públicas, empresas o en general cualquier entidad que ofrezca los servicios y revisemos la posibilidad de si están vinculando y si esas cuentas que están reseñando son las correctas o sólidas. Ahora, en relación justamente a qué poder hacer cuando nos encontramos ante una oferta laboral fraudulenta, en primer lugar es importante comunicarse con la entidad o la que está ofreciendo la oferta laboral y comunicar si efectivamente es verídica la oferta que nos están solicitando. En caso de que no sea así, acudamos en segundo lugar al Ministerio del Trabajo, el cual estableció una línea a nivel nacional para poder justamente denunciar estas ofertas fraudulentas a través de la línea nacional 018-513-100 o desde el teléfono celular marcando la línea 120. Para poder desarrollar ese trámite es muy importante que tengamos en cuenta toda la información que hemos recapturado, los nombres de las personas que nos aplicaron, por qué correo se llegó, si de pronto se dio algún valor que se haya cancelado para poder participar de esas ofertas, tener en cuenta a qué cuentas se realizó este depósito y por qué medios se realizó el pago e igualmente pues toda la información que permita realizar esta búsqueda. Finalmente existe la tercera opción y es, en el marco justamente acompañado con la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, acudir a la Fiscalía General de la Nación e interponer una denuncia por sus canales virtuales o sus canales presenciales. La primera, asegurémonos de quién es el remitente. Existen personas que suplantan a empresas o a otras personas, asegurémonos que el remitente es quien dice ser. Segundo, no proporcionemos información, especialmente claves de acceso, contraseñas, por estos mensajes de correo o por mensajes cortos de celular. Y tercero, asegurémonos de que esa información viene de la fuente y mejor comuniquémonos a esa fuente. Si nos hablan del banco, comuniquemos nosotros al banco. Si viene un correo del banco, mejor nosotros entremos a la dirección que ya conocemos de ese banco o de ese proveedor de servicios para evitar dar clic a una liga que puede llevarnos a un lugar distinto. Y a esta hora en Bien Dateado llegan esas ofertas de educación y empleo que usted puede encontrar en las diferentes regiones de nuestro país. Son nuestros clasificados porque recuerde que en este espacio siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Pueblo Nuevo, Córdoba, está dirigida a un analista de costos. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un analista de costos. Quien ocupe este cargo se encargará de medir y reconocer los recursos económicos de acuerdo con metodologías y normativas vigentes. Tendrá un contrato indefinido y un salario de 2.500.000 pesos a 3 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3176139. El Ministerio de Comercio y Colombia Productiva invita a que de una manera dinámica todos los operadores turísticos conozcan las políticas de turismo sostenible y se apropien de ellas. Por ello, han creado una serie de recursos a los cuales podrán acceder mediante la plataforma de e-learning de Colombia Turismo Sostenible. Encontrarán podcast, infografías, videos, cuestionarios. Para más información puedes dirigirte a la página web www.colombiaturismosostenible.com. Esta oferta laboral solicitada en Maicao, La Guajira, te puede interesar. Está dirigida a un médico en salud ocupacional. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un médico en salud ocupacional. Se encargará de hacer seguimiento de la evolución de enfermedades de sus pacientes y asistirlos en sus procesos de recuperación. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por obra y tendrá un salario de 3.500.000 pesos a 4 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3168879. En Bien Dateado estamos a tu servicio. La
la anemia, una afección real, común, que puede desencadenar eventos complejos para sus pacientes, un problema de salud importante. Los índices bajos de hemoglobina en nuestro organismo es un indicador que llama la atención de esta condición. Por eso en este Bien Dateado te invitamos para que hablemos de anemia. ¿Qué tipo de indicadores presentan las personas con esta clase de deficiencia? ¿Qué tipo de anemia existen? ¿Y cuáles son los tratamientos para controlar la enfermedad? Conoce sobre la alimentación que te ayudará a regular la producción de glóbulos rojos y evitar este padecimiento. Aquí tu salud es nuestra consigna. Nos vemos el viernes en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Pilas con las ofertas de trabajo. Verifiquen con las empresas y organizaciones directamente implicadas a través de canales oficiales. No comparta información personal y mucho menos pague por ellas. Sobre todo, aporte esos dineros para esos procesos de selección que finalmente no son nada fiables. Llegamos al final de Bien Dateado, llevándoles información de servicio hasta sus hogares. Tenemos el correo electrónico biendateadotv@gmail.com para que nos envíe sus preguntas, dudas, comentarios y propuestas de temas que le gustaría ver a través de nuestra pantalla. Mañana regresamos con un nuevo Bien Dateado de salud. Nos vemos a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. ¡Feliz tarde!